Hola, buenos días. Somos el grupo de Sociología de Primero de Trabajo Social de la EPD 12. Bueno, y vamos a hablar un poco de dos autores muy importantes, que son Beatriz Potter-Webb y Karl Mannheim. Este trabajo lo hemos realizado Lola Guillén Costales, Francesca Susi, Ana Jover Piñel, Alejandra González Cano y Cristina González. Venimos de la Universidad Pablo Olavide y bueno, nuestra profesora es la doctora María José del Pino Espejo y vamos a contaros un poco nuestra investigación sobre estos dos autores. De Beatriz Potter-Webb vamos a hablar de los siguientes puntos: su biografía, la perspectiva sociológica, la relevancia en la sociología, la cultura y el cambio cultural, los grupos y las organizaciones sociales a las que perteneció, la posición social y el control social, el poder y la política y el orden económico y la desigualdad social. Hola, yo soy Lola y voy a hablar sobre la biografía de Beatriz Potter-Webb. Ella nació en 1850 en Inglaterra, fue una reformadora social, economista británica y socióloga. Fue autodidacta ya que estudió en su casa junto a institutrices. También estudiaba de los libros de la gran biblioteca de su padre y estuvo bajo magisterios de filósofos como Herbert Spencer. Trabajó durante muchos años en la empresa de su padre, donde adquirió conocimientos sobre el mundo de los negocios y pudo entender mejor la explotación obrera. A raíz de esto, comenzaron su interés por las ideas socialistas con el fin de acabar con las duras condiciones de vida laboral y la explotación laboral indiscriminada. Colaboró también en la Charity Organization Society, donde ofrecía ayuda a los pobres, aunque se dio cuenta de que esta no era la mejor manera de ayudarlos, sino sería mejor mejorando sus condiciones sanitarias, su educación y ofreciéndoles unas viviendas dignas. En 1892 se casó con Sidney, su marido. Juntos crearon varias obras. También fundaron el Partido Laborista Británico, la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y el Seminario Político de New Statesman. En cuanto a la perspectiva sociológica de Beatriz Potter, podemos decir que en cuanto al socialismo, ella se declaraba abiertamente socialista, sobre todo por creer que solamente bajo la propiedad colectiva de los medios de producción podía llegarse a la forma más perfecta de desarrollo individual. En cuanto al feminismo, no se declaraba abiertamente feminista porque decía que ella no sufría las incapacidades que se decía sobre su sexo, aunque más adelante defendió causas como el sufragio femenino y la desigualdad en los salarios de hombres y mujeres. Y es más, escribió en 1919 una obra donde criticaba la desigualdad del salario de los hombres y mujeres, y la obra se titulaba ¿Los salarios de hombres y mujeres deberían ser iguales? En este punto comentaremos la relevancia en la sociología que tuvo Beatriz en el momento. Ella rompió con la idea de Herbert Spencer y a partir de ello creó una teoría. Herbert Spencer hace una teoría de la evolución social, donde las sociedades evolucionan
de las más simples a las más complejas. Y cualquier fuerza que intervenga, pues interrumpe la fuerza de la evolución. Bien, pues Beatriz rompe esta idea y se da cuenta de que esa teoría es una ideología, no es una ciencia, no es la realidad. Entonces ella desarrolla una teoría fundamentada donde no tenemos ideas preconcebidas y vamos buscando datos que nos la refuercen, sino que para crear una teoría de la sociedad la construimos a partir de información y datos. Por ello ella trabaja en la creación de métodos de recolección de datos y sus tres fuentes son el documento, la observación y la entrevista. Otro dato relevante, cabe mencionar que ella crea obras junto a su marido y dos de ellas más importantes son la historia del sindicalismo y la democracia industrial. Pues en el contexto de la cultura, Beatriz se sale de lo que digamos que sería lo universal de la cultura, que lo universal de la cultura son todos los elementos dentro de una sociedad que se repiten, es decir, que los humanos comparten. Y ella, por ejemplo, no quería casarse, no quería ser madre ni desempeñar las labores del hogar. Es decir, ella no quería seguir como lo que todo el mundo hacía, sino que quería pues algo propio. Luego, respecto al individualismo y la pobreza, la sociedad pensaba que si alguien deseaba la riqueza para la nación, debía aceptar que algunas personas estarían dentro de la pobreza. Es decir, si alguien deseaba la riqueza para la nación, debía aceptar la pobreza para algunos individuos. Luego también Beatriz Potter se considera una trabajadora mental, es decir, rompe con lo esquemático y lo establecido que hay dentro de su familia y tiende hacia a un ideal propio, y ella lo único que quería era ser académica. Luego también rechaza las perspectivas de género y ahí tiene un gran dilema con ello. Como hemos dicho antes, pues rechaza todo lo que se corresponde con una mujer en aquella época: casarse, ser una ama de casa y dedicarse solamente a las labores del hogar. Luego también funda la London School of Economics y en ella pues tratará la desigualdad de salarios, crear reformas sociales y reformas educativas. Luego también hay que mencionar pues que en ese momento Gran Bretaña era la potencia mundial en esa época y había un gran uso del ferrocarril, nuevas técnicas de progreso, etc. Bueno, grupos y organizaciones sociales. Beatriz pensaba que el problema de la pobreza era algo estructural y no individual, con lo cual ella pues se vuelve socialista y tras casarse el matrimonio, ella entra en este grupo gracias a su marido Sidney después de casarse y funda este grupo de intelectuales llamado la Sociedad Fabiana entre 1880 y 1889. Es un grupo socialista que no es marxista y cuya finalidad era lograr una sociedad más justa a través de reformas sociales. Se trataba de un movimiento pacífico no extremista, sin cambios muy bruscos ni dramáticos. Y estos publican un libro llamado Fabian Essays in Socialism. En este libro se explica el socialismo de manera muy pragmática y de manera británica y no desde ningún punto de vista radical ni marxista. También hace una especial aportación al estado de bienestar en ese momento, este grupo. Y ella especialmente se integra en 1892. Beatriz Potter Webb fue una mujer del siglo XIX que mostró un gran interés por la sociología y la investigación social.
lo que la llevaron a acercarse a las ideas socialistas con el fin de acabar con las duras condiciones de vida de la ciudad en general y la explotación laboral indiscriminada. Fue una socióloga cuyo recorrido estuvo marcado por varias inquietudes de la vida intelectual británica, como podía ser, por ejemplo, la época victoriana, fundamentada sobre todo por el florecimiento industrial, la ciencia y el progreso, pero que también conllevaba la explotación de la clase trabajadora. Las ideas victorianas estaban muy arraigadas dentro de su familia. Por otro lado, podemos destacar la tensión entre el individualismo y la existencia de la pobreza para la prosperidad. En esta etapa podemos destacar a su primer mentor, Herbert Spencer, cuya postura era individualista. Defendía que cada individuo debía mirar por su propio interés y que la pobreza era necesaria para el aumento de la riqueza de un país. Por otro lado, la tradición de la sociología empírica se caracterizaba por la búsqueda en la ciencia de soluciones para la pobreza o guías sobre cómo llevar a cabo la caridad en la sociedad. En esta época, Beatrice trabajaba como ayudante en Londres de su primo Charles Booth, el cual era un reformador social que estudiaba de manera empírica las condiciones de la clase trabajadora en la ciudad. Su objetivo era conseguir datos fiables a través de hechos reales y utilizando una metodología exacta. Y por último, es importante destacar que defendía la importancia de separar los hechos reales observados de la propia opinión de cada uno. Y por último, podemos hablar de la influencia que tuvo el socialismo fabiano dentro del recorrido de Beatrice Potter Webb, como ha hablado anteriormente mi compañera de dicho grupo. Beatrice, además, quería crear una ciencia de la sociedad que pudiera describir, explicar y predecir las relaciones sociales. Para ella, la sociología empezaba con la proposición de cualquier demanda de las ciencias sociales que debía estar fundamentada en una investigación empírica. A través de dicha investigación se podría comprobar si se trataba de una desigualdad significativa en la sociedad o si se trataba de una falacia debido a un caso particular. El principal deber de un sociólogo, según ella, era dar una imagen certera de la situación, y dicha imagen debía estar formada por dos elementos. Por un lado, los hechos inmediatos y por otro lado, el contexto histórico y estadístico. Los hechos inmediatos eran recogidos a través de diferentes instrumentos. El que más utilizaba nuestra autora era la observación personal directa, que se basaba en observar de manera directa los comportamientos espontáneos que tenían las personas en un contexto determinado. También se apoyaba mucho en el modelo de entrevista de trabajo de Booth. Y por otro lado, el contexto histórico y estadístico, que establecían cuáles eran las acciones pasadas de los seres humanos que parecían haber provocado dicha situación. Según la reivindicación sociológica básica de Webb, la investigación empírica muestra que la sociedad es un sistema de estructuras sociales emergentes como consecuencia de la acción individual. Dichas estructuras serán factores causales principales de la sociología de Webb. En este momento, cuando pasa de una interpretación individualista de la organización social a una colectiva, defiende que el individuo es moldeado por dicha organización. Según ella, las causas de la pobreza no tienen un carácter individual, sino que dependen de la estructura social. Y debido a que cada uno mira por sus propios intereses y la sociedad no actúa de manera colectiva, como podría ser repartiendo los bienes y servicios de manera equitativa o controlando el capitalismo, supone todo esto un fracaso para la sociedad. Ella además fue una gran defensora del comercio justo y de las tiendas de cooperativas. Y bueno, es importante destacar que toda su sociología fue guiada por el método científico que utilizó para también guiar su política social. Defendía que la sociología podía ser muy convincente si sus métodos eran rigurosos y sabiamente empíricos. Y según ella también, el objetivo de la sociología era descubrir cómo llegar a la igualdad económica a partir de decisiones democráticas. Respecto al poder y la política, como ya sabemos, Beatriz y su marido eran socios activos de la Sociedad Fabiana y este fue la clave para la posterior constitución del Partido Laborista. Los fabianos creían que el socialismo no llegaría mediante la revolución, sino a través de una evolución en la que poco a poco el Estado tendría mayor importancia y un mayor papel en la economía para así evitar los abusos del capitalismo. Beatriz hace una fuerte crítica al capitalismo
ya que denuncia sistemáticamente las consecuencias de este y propone entonces el socialismo como alternativa. No se reconoció abiertamente como feminista, ya que creía que de esta manera sería considerada para recibir órdenes en vez de darlas, como pasaba en la época con las mujeres. Y luego también, junto a su marido, fueron defensores del movimiento sindical, que estas son dos de sus obras más destacadas. La historia del sindicalismo. En ella defiende la institucionalización de los sindicatos fuertes como parte de la construcción de una sociedad democrática. Y luego, en la democracia industrial, es un texto clave para entender la evolución del socialismo no marxista en Inglaterra. Ambos apostaban por un socialismo ajeno a cualquier movimiento revolucionario. En su opinión, la democracia y el socialismo formaban un vínculo imprescindible entre ellos. Estaba basado en la evolución de las instituciones en un sentido socialista. La sociedad fabiana no quería crear nuevas organizaciones políticas, sino que sus miembros influyeran dentro de los partidos, sindicatos y medios intelectuales para así lograr una mayoría social que hiciera posible el tránsito hacia un socialismo. Yo ahora voy a hablar del orden económico y la desigualdad social. Beatriz Potter West vivió en el siglo XIX. La economía de este siglo se ve influenciada por tres hechos importantes: la época victoriana, la revolución industrial y el imperialismo británico. La época victoriana se denomina así debido a que se corresponde con el reinado de Victoria, el cual se ve caracterizado por un gran auge económico, tanto de forma individual como de forma social, gracias a que en todos los campos tuvo una gran importancia los avances científicos, médicos y tecnológicos que se realizaron hasta el momento. La revolución industrial se llevó a cabo en Inglaterra, debido a tres factores. En 1688 se realizó la Revolución Gloriosa. A partir de ese momento la burguesía tomó el poder y tomaba las decisiones en torno a sus intereses económicos, llevando a la economía inglesa a un gran progreso gracias a un desarrollo en la tecnología y en las industrias. Antes de que pasase eso, en 1651 se aprobaron las actas de navegación, que decía que los bienes comprados y vendidos por Inglaterra solamente podían ser transportados por sus buques. Esto hizo que Inglaterra pasase a ser la mayor potencia comercial que había en ese momento, cambiando las rutas marítimas, y bueno, para que pudiese seguir con esta reputación, además de contar con la maquinaria y con el capital, también se necesitaba una mano de obra. Entonces se aprobó la ley de recinto para este problema. Las zonas donde se trabajaba el campesinado se convirtieron para pastos debido a esta ley. Esto hizo que los campesinos se quedasen sin trabajo y se vieran obligados a ir a trabajar a la ciudad, de tal forma que ya se había encontrado la mano de obra que se necesitaba para las industrias. Sin embargo, los patrones, los jefes de la fábrica, se aprovecharon de esta situación, haciendo que se surgiese una nueva clase trabajadora, el proletariado. Y el último factor, que no es menos importante, es la disponibilidad que tenía Gran Bretaña en dos materiales fundamentales para la creación de las máquinas y para el funcionamiento de estas a través de vapor y agua, que eran el carbón y el hierro. Bueno, el siglo XIX se conoce como el siglo del progreso gracias a la revolución industrial, por las buenas consecuencias que dejó, haciendo que llegase a haber más urbanización, más progreso, más crecimiento, más producción. Y bueno, por último destaco el imperialismo británico. El imperialismo británico hizo que Gran Bretaña fuese una potencia muy poderosa y muy amplia, dejando huella en los 5 continentes. Ahora voy a hablar de la sociedad del siglo XIX. Antes de la industrialización habían tres clases: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta estaba formada por la aristocracia, la nobleza y la iglesia. Era solamente el 2% de la población, sin embargo tenían la mayoría de las tierras que existían en ese momento, eran privilegiados y no pagaban impuestos. La clase media eran los trabajadores, la burguesía, podían llegar a tener la misma riqueza que la clase alta, pero no los mismos privilegios, lo cual hubo mucho reclamo por parte de la burguesía por esta situación. Eran los propietarios de tiendas, los banqueros, etc. Y la clase baja pues estaba compuesta por los que trabajaban y los pobres, que eran aquellos que no trabajaban frecuentemente, que no podían hacerlo
y que recibían caridad pública. Y bueno, la clase baja era la mayoría de la población que existía en ese momento, sin embargo apenas tenían la mitad de las tierras que habían y tenían que pagar impuestos, y tanto la clase media como la clase baja. Pero gracias a la industrialización ya todos podían acceder a la oportunidad de tener una riqueza, de crecer y demás, al menos la mayoría de lo que existía en ese momento, pero también por otro lado provocó una gran división social, haciendo que dentro de la clase baja existiese una clase aún mucho más baja que, que se conocía como la gente hundida. Y también no dejó de cambiar la explotación que había en algunas clases obreras trabajadoras que había en ese momento. Bueno, en esta diapositiva vemos las desigualdades sociales. Aquí vemos una foto que dice darwinismo social, otra foto que dice trabajo infantil y otra foto que dice la prostitución. Bueno, en el tema del darwinismo social, estamos en una época donde habían dos extremos, había gente muy rica y gente muy pobre. Entonces, en esta época se estaba circulando mucho la idea de que las personas que eran ricas, que tenían dinero, eran porque trabajaban, porque se esforzaban, porque eran inteligentes y porque querían labrársela. En cambio, las personas que eran pobres eran porque se la habían ganado, porque eran vagas, porque no querían llegar a nada más. Y bueno, aquí cuento lo del darwinismo social porque era una filosofía que se pensaba que sobrevivía la persona más fuerte, ¿no? La que tenía los mejores genes. Entonces, esta filosofía lo que hacía era afirmar esa teoría de que el pobre era pobre y el rico era rico, porque así lo querían ellos mismos. Entonces, la gente pobre, además de que no tenían lo suficiente para poder mantenerse y para poder tener lo mínimo, para poder vivir y demás, tenían que convivir con el rechazo por parte de la sociedad, porque la sociedad pensaba que ellos mismos se lo habían ganado, que ellos eran vagos, eran pobres porque ellos mismos lo habían querido así. Luego está la foto del trabajo infantil, porque hubo mucha explotación de la mano de obra infantil. Inglaterra acaparó muchísimo ese tema debido a que los niños morían o tenían accidentes por trabajar en esa fábrica, podían morir de tuberculosis a causa del polvo y la humedad o por la misma violencia, los azotes que podían darle su propio jefe. Encima, los niños desfavorecidos que estaban bajo la cautela de la iglesia, cuando la iglesia veía que eran muchos o que no podían mantenerlos, hacían anuncios vendiéndoles a fábricas para poder ganarse algo y demás sin consentimiento de los padres. Y entonces aquí vemos un ejemplo de que la misma sociedad permitía esta situación. Y luego por último está el tema de la prostitución. En el este de, como estaba diciendo, en el este de Londres lo que pasaba era que había muchas zonas burdeles, de salas de espectáculos, salas de juegos y bueno, era muy frecuente las relaciones homosexuales, los abusos a menores, la prostitución, etcétera, toda esa clase de cosas. Y bueno, se registró que en Whitechapel había como 1.200 prostitutas y como 60, alrededor de 60 burdeles. Y bueno, la prostitución era un acto muy frecuente en el siglo XIX en la Inglaterra y se veía que las prostitutas eran personas que se vendían a cambio de unas pocas monedas y que podían encontrarlas de distintas nacionalidades, porque en ese tiempo Londres era considerada como una capital floreciente, entonces era destino de muchos flujos migratorios. Y bueno, si buscamos podemos ver que la policía misma tiene registradas muchas estimaciones de esto. Mientras que las mujeres sufrían una gran represión sexual, eran infravaloradas y además eran las culpables de todos los males de la época, se normalizaban y eran el día a día el adulterio, la promiscuidad, la prostitución y la homosexualidad. Las mujeres cuando se casaban se veían en la obligación de amar, honrar y obedecer al marido, quien tenía el rol de familia, y también perdían todos sus derechos en sus salarios, pertenencias y el rendimiento de estas. Y bueno, además divorciarse estaba mal visto, o sea, no era una posibilidad que se pudiese hacer. Hasta mitad del siglo XIX tampoco podían realizar deporte porque se pensaba que tenían que perseverar su anatomía para la reproducción. Y cuando unos especialistas empezaron a considerar el tema, ya podían hacerlo con la idea de que tenían que preparar el cuerpo para una maternidad posible. Y luego, bueno, la revolución industrial también hizo una gran separación en esto, tuvo mucho enfoque, porque antes de esto, tanto hombre como mujer participaban en la vida de casa, separando la vida laboral, pero ya después con la revolución industrial las mujeres se volvieron más dependientes de los hombres. Y bueno,
muchas voces se levantaron en contra de toda esa discriminación, como la voz de Stuart Mill, quien decía teóricamente que no existía una desigualdad de forma natural entre el hombre y la mujer. Por tanto, no podía decirse que hubiese una desigualdad social entre A continuación, mis compañeras y yo hablaremos sobre Karl Mannheim. Comentaremos algunos puntos como la biografía, la posición, la perspectiva sociológica que tenía Karl, la relevancia que tuvo en la sociología del momento, la cultura y el cambio cultural, la posición social y el control social, el poder y la política y el orden económico y la desigualdad social. Empezaré hablando sobre la biografía de Karl Mannheim. Karl nació en Hungría en 1833, estudió en las universidades de Budapest, Berlín y París. Fue profesor en Alemania hasta la llegada del nazismo, que tuvo que ir del país y se refugió en Gran Bretaña, donde ahí siguió desarrollando su labor como docente. En cuanto a la perspectiva sociológica de Karl, podemos considerarlo como un interaccionista, ya que se interesa por los aspectos de la microsociología. Entendemos que el interaccionismo se encuentra en un marco sociológico en el que se considera a los seres humanos en su interacción con objetos significativos. Con objetos significativos nos referimos a cosas materiales, relaciones, personas, acciones, etc. En cuanto a la relevancia que tuvo en la sociología del momento, podemos decir que Karl era considerado fundador de la sociología del conocimiento. Una obra donde hace un estudio sobre los problemas del conocimiento desde un punto de vista sociológico. También es importante mencionar otras de sus más importantes obras, que es Ideología y Utopía, que más adelante será mencionada y explicada por mi compañera. Karl era considerado una persona progresista y aquí tenemos una de sus frases más célebres, que es: para las personas progresistas el presente es el comienzo del futuro y para las personas conservadoras el presente es el fin del pasado. Karl Mannheim indaga en las raíces de la cultura para desarrollar su sociología, como hizo con el nazismo, que siempre va a tratar de dar una explicación a este a través de lo que sería la cultura. La sociología de la cultura, Karl Mannheim fue muy usada por él y en ella pues se relaciona la cultura y la sociedad. En su obra llamada Diagnóstico de nuestro tiempo, que es el libro que podemos ver aquí, trata sobre esta. Se observa una transición de los ideales, es decir, hay un cambio de un mundo preindustrial al mundo industrial, por lo tanto también pues ese periodo de transición da lugar a muchas cosas, entre otras pues aparecen nuevos grupos sociales, por ejemplo. Luego también hay una constitución de nuevos valores. Antes la sociedad adoptaba unos valores por costumbre y todo esto empieza a cambiar. Karl Mannheim es pionero en la sociología del conocimiento durante los años de la República de Weimar y se destaca de este autor en que hay muy pocas reseñas en español, ya que la mayoría de sus publicaciones están en inglés, porque hay muy pocas traducidas a nuestro idioma. Sus escritos se inician en torno a una filosofía de la historia y de la cultura y se centra principalmente en la sociología del conocimiento, para así llegar a desarrollarse a una psicología del cambio.
Bueno, pues sus primeros intereses intelectuales pasan desde la filosofía clásica alemana de Kant y Engels a una filosofía de vida de Dilthey y Simmel. Bueno, entre 1920 y 1925, Karl participa en un seminario sobre la sociología de la cultura con Alfred Weber. Y bueno, y escribe su primer libro que está traducido como Los problemas de una sociología del conocimiento. Debido a que él tuvo que exiliarse por culpa de la guerra, es invitado al London School of Economics, ya que él no sigue quedándose en la Universidad de Frankfurt, se exilia y es invitado entonces a esta escuela. Para Magín existen 3 fenómenos fundamentales como síntomas de la crisis, que son la desilusión del progreso, los desajustes sociales profundos y los desajustes en la estructura de la personalidad. Además defendía que los avances y logros tecnológicos no suponían un progreso social. El crecimiento desproporcionado de las industrias conllevó a la organización a gran escala de la sociedad, lo que desarticuló los mecanismos de cooperación tradicionales, imponiendo el modelo autoritario de mandato-obediencia. Esto provocaba que las personas se movieran de un lado a otro, obedeciendo las leyes del mercado de trabajo. Toda esta situación produce un descontrol social caracterizado por la falta de soporte para la propia identidad y la seguridad emocional de los ciudadanos. Teniendo en cuenta estas condiciones, podemos llegar a entender la búsqueda ciega de seguridad que tenían los ciudadanos y que era aprovechada por grupos sectarios y partidistas. Toda esta situación provoca el fenómeno conocido como sociedad masa, que según Karl era un terreno en el que podían echar raíces tanto formas políticas autoritarias como democráticas. Era necesario estudiar los factores que pudieran llegar a provocar que la sociedad pasara a ser una autoritaria. Algunos de estos factores podían ser, por ejemplo, la alta tasa de desempleo. También defendía que al tratarse de una época de desmoronamiento social, dictaduras y guerras, se necesitaba más que nunca redirigir el proceso social en sentido constructivo. Se trataba de superar los errores del liberalismo, estableciendo una tercera vía que consistía en el control o planificación para la vida en libertad. Magín abogaba por establecer una democracia social donde cada individuo o colectivo que quisiera decir algo pudiera hacerlo libremente desde su propio partido, sindicato, escuela, etc. En 1940, cuando escribe la introducción de Man and Society in an Age of Reconstruction, se declara como un hombre cuyos valores supremos son la libertad y la responsabilidad personal. Defiende además la necesidad de una reorganización social que, con la ayuda de las ciencias y técnicas sociales, restablezca las condiciones para un consenso básico y un proyecto de convivencia en libertad. Como sociólogo, Magín mostró interés por la religión cristiana como fenómeno histórico, ya que se trataba de una religión racional y consensuada, eliminando el fanatismo y la intolerancia, claro está, lo que suponía un gran factor de cohesión social y un interesante instrumento de control. Es un autor, además, que tiene fe en la sociología y en la educación, con el objetivo de reorientar los intereses y la acción, sobre todo de las nuevas generaciones, hacia los valores de la libertad y de un mundo unido. Y nada, por último nos gustaría destacar que Karl se trata de un autor que no llega a proponer soluciones en sus obras, sino que lo deja de manera abierta, planteando el problema, pero sin dar una solución exacta. Respecto a la política, Karl Mannheim analizó diversos tipos de pensamientos ideológicos, como fueron el conservadurismo burgués, el historicismo conservador, el pensamiento liberal democrático, fascismo y las utopías comunistas, y entonces de ahí, de todos estos diversos pensamientos que analizó, concluyó la diferenciación entre ideología y utopía. Él no se identifica con el marxismo, ya que piensa que no solo hay una ciencia verdadera, sino que cada uno muestra intereses particulares que lo persiguen. Respecto a la ideología y utopía, las ideologías tienden a ser más conservadoras, mientras que la utopía es propia de los grupos dominados. Tienden a ser revolucionarias y lo que pretenden es cambiar el mundo, como quien dice.
La ideología es el conjunto de ideas que sostienen las clases o grupos dominantes y suelen aparecer como normas obligadas para la sociedad, mientras que la utopía es el conjunto de ideas concebidas que pretenden un cambio. Y luego, pues como ya sabemos, Karl Mannheim, al estar su trabajo dividido en etapas porque tuvo que emigrar debido al nazismo, pues siempre va a ser un tema que lo va a tener muy presente. Bueno, ahora voy a hablar del orden económico y la desigualdad social. A comienzos del siglo XX se realizó un hecho importante. La industria transatlántica británica se puso en el punto de mira ante todo el mundo por sus buques de la White Star Line de la clase Olympic. Aquí lo vemos en esta fotografía. Está el Olympic, está el Britannic y está el Britannic. El Olympic, debido a su mala calidad de acero, se acabó chocando con otro buque, que era el Royal Navy. Sin embargo, fue el único que se mantuvo de estos tres buques más adelante, pero también acabó fracasando. Debido al Titanic, lo que le pasó fue que se realizó un gran fracaso que se hizo viral en horas alrededor de todo el mundo porque se acabó hundiendo cobrando 1.513 vidas en 1912. Y en el Britannic lo que pasó fue que estaba haciendo el buque una función hospitalaria en el mar Mediterráneo, sin embargo, acabó siendo destruida por ataques terroristas siendo en el esplendor de la Primera Guerra Mundial, en 1916. Pues sabemos que Gran Bretaña fue el primero en lanzarse a la revolución industrial y después pues le siguieron todos los países, Estados Unidos, los países europeos y Japón. Sin embargo, acabó llegando a un gran declive debido a una serie de razones, las cuales voy a decir ahora. Empezamos diciendo que fue el primero, lo cual hizo que también era normal de que fuera el primero en equivocarse en cosas y demás a la hora de lanzarse a algo nuevo, pero podría haber evitado todas esas cosas mejorando y demás en esas razones que voy a decir ahora. En relación de que era el primero, pues todas sus maquinarias e infraestructuras que había realizado llegaron a la solencia económica, debido a que, como los demás países le seguían el ejemplo, inspirándose en lo que había conseguido, a lo mejor las primeras maquinarias e infraestructuras que salían eran menos perfeccionadas, menos eficientes, entonces pues los otros países desarrollaban más esos pequeños detalles, pudiendo conseguir algo mejor que lo que estaba haciendo Inglaterra. Un ejemplo sería el caso de los trenes, que a lo mejor lo hacían muy anchos, de curvas muy pronunciadas, entonces pues otros países lo que hacían era hacer trenes más pequeños, hacerlo cambiar todo eso. Y bueno, por eso sale ahí la fotografía en la diapositiva. Y bueno, también hay que tener en cuenta el hecho de que todo eso realizó de que Inglaterra no tuviese en cuenta la competitividad que estaba habiendo en los demás países y se conformaba con que funcionaran sus maquinarias, que entraran dentro de lo que podían conseguirse y no alcanzasen algo más que podían llegar, tanto maquinarias como infraestructura. Luego también está el tema de la educación. Otros países estaban adoptando un sistema público que se estaba lanzando más al desarrollo, la productividad y demás. En cambio, Inglaterra estaba tirando más por la enseñanza técnica, por las bases científicas puras. Entonces esto hacía que un profesional que salía de una universidad de Inglaterra no pudiese conseguir un mismo sueldo que un profesional de Alemania, de Italia o de Francia. Luego también está el tema de las empresas, del trabajo, que lo que pasaba era que los jefes habían conseguido como una estructura directiva de maestro-aprendiz, haciendo que los trabajadores dependiesen mucho de ellos. En cambio, en otros países seguían más los principios del taylorismo, de repartirse, de trabajar en equipo, de hacer todos así cada uno una tarea. Y luego también está el tema de las finanzas, de que no se centró tanto Inglaterra en sí mismo, en el desarrollo que podía conseguir la misma nación, sino que se centraba más en gastos y cosas que tenían relacionadas con el exterior. En el tema del banco, la bolsa tuvo muy poca transparencia y eso hizo que hubiese muchísimas pérdidas y luego se dio también más importancia como se va diciendo, la industria nacional. Entonces, no
no se tenía en cuenta el desarrollo de la población, las mejoras que se podían hacer. El gobierno se estaba descuidando de los asuntos interiores y todo esto era debido a que Inglaterra se estaba centrando más en ser una potencia mundial, en sus colonias, en participar en todas las guerras posibles, y esto le provocó muchos gastos, muchas excesivas inversiones militares, y bueno, todo esto lo estaba llevando cada vez más a una profunda crisis en todos los campos. Tuvo su declive durante los años 30 y 40. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los años posteriores a ella, los ingleses se vieron sorprendidos por una gran acumulación de crisis, de recesión, y bueno, entonces empezaron a considerar una política más que cooperase más con Europa. En vez de buscar enfrentarse y demás y ser el líder de todo y demás, pues ser más pacífico, trabajar más en equipo. Bretaña fue muy rígido, sin embargo, gracias a una serie de cambios económicos y sociales que se producieron, había más movilidad social que en épocas anteriores. Esto hizo que se diese más atención a la pobreza y al estatus de la mujer, abarcando temas como el sufragio femenino y en más oportunidades económicas gracias a la industrialización y con más repercusión después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las clases más bajas no disfrutaban de las mismas oportunidades que presentaban otras clases sociales, siempre estaban alejadas, a diferencia de la aristocracia y otras clases más altas. Y bueno, sin embargo, en los años 20 y 30 se hizo una crítica al capitalismo y al liberalismo, una crisis económica mundial y provocó mucha devastación y mucha pobreza, lo cual hizo que se plantease una nueva reflexión. En tiempos donde habían países con fascismo, nazismos y un extremo de control totalitario y otro extremo de revolución socialista, se buscaba un capitalismo de forma que no llegase a ninguno de los dos extremos. Entonces hubo un conjunto de pensadores que buscaban cómo dirigirse. Para entender todo esto, vamos a nombrar personajes que tuvieron influencia pues a finales del siglo XIX y va a tener influencia para el tema del estado de bienestar en el siglo XX. Y bueno, son los que salen en las fotografías, que son Beatrice Potter Webb, Charles Bott y Benjamin Seidel-Traut. Beatrice Potter Webb fue una investigadora social, fue una trabajadora mental que junto a su marido Sidney Wade hizo muchas investigaciones empíricas que superaban las ciencias sociales, pero que además sirvieron de antecedentes para el estado de bienestar. Beatrice Potter Webb tuvo su desarrollo y su comienzo para la investigación social entre los años 1863 y 1837. Empezó con el trabajo caritativo, pero debido a la compasión que sentía y al deseo de saber más acerca de los trabajadores manuales, acabó viajando a Bakú, donde se disfrazó para ver cómo vivían de forma espontánea la comunidad de la clase trabajadora y vio que eran autosuficientes, que eran felices, que podían, que vivían en el tema de relacionado con el consumo, con la iglesia. Y nada, volvió a Londres, comenzó también con un experimento con los edificios catering, que eran alquileres de bajo coste para la gente pobre que no se le podía permitir. Y bueno, ante eso vivió una experiencia bastante frustrante debido a que eran condiciones en las viviendas bastante inhumanas, hasta el punto de que no habían fregaderos en las viviendas. Y bueno, durante estos dos episodios, el episodio de lo de Bakú y el episodio de lo de Catherine, pues tenemos en cuenta que empezó a estudiar, se unió a Charles Bott, que estaba llegando a su éxito con el libro de Light and Labor in People in London. Fue un libro donde habló bastante del tema de la pobreza, de cómo estaba dejando la marca el capitalismo en la sociedad. Y bueno, antes de este libro, pues hizo un informe conocido como Increase into Light in Labour in London. En este informe hablaba de los mapas de Londres
contaba que una parte significativa de la población, el 35%, vivía en una pobreza extrema. Era algo bastante impactante para el tema de la sociedad, debido a que ya se sabía que había pobreza, pero esto lo estaba demostrando con datos que lo sustentaban. Aquí tiene la relación que tiene con Beatriz Potter West, porque dejó bastante influencia para ella el ver cómo se focalizaba, se centraba un montón en el tema de demostrar con hechos reales cómo eran las condiciones de un colectivo, en este caso el colectivo pobre, en contextos urbanos. Y bueno, también le enseñó cómo hacer muchos métodos de relacionados con la investigación social, la observación participante, la observación personal, el método de las estadísticas, la literatura y documentos para tener más información, las entrevistas y, y bueno, aunque él a sí mismo no se consideraba socialista, Charles Bott, aunque no se consideraba socialista a sí mismo, gracias a él, a lo que hizo y demás, fue como el promotor de las pensiones, que era lo que él conocía como la sociedad, el socialismo limitado. Y bueno, también él decía que se hubieran evitado muchísimas revueltas sociales en Gran Bretaña si se hubiese seguido algunas de las reformas que él mencionaba en sus estudios. Y bueno, él también fue una inspiración para el siguiente personaje, que era Benjamin C. Bertrand. Este hombre era un empresario británico, trabajaba en una industria, la industria de su familia, de él, de su padre. Su padre ya se había centrado en hacer muchísimos estudios relacionados con la pobreza y demás, de averiguar, de enfrentarse a ella, pero él lo siguió, incluso lo mejoró, ya que él mismo, en la misma fábrica donde él trabajaba, que era para una empresa de chocolate, hacía muchas reformas como 5 días laborales para los trabajadores, más atención y muchas reformas que hoy en día se siguen para el tema de lo laboral, como ¿no? La seguridad social y todas esas cosas que tenemos en cuenta. Y bueno, él fue como que daba ese inicio. Y él es muy importante para estudios de personas que le han seguido para poder entender lo que sabemos hoy sobre el tema de lo laboral, las pensiones, las ayudas, el desempleo, todo relacionado con el tema del trabajo también, sobre todo. Y nada, entonces, y él tuvo la inspiración, hay que remarcarlo, porque él tuvo la inspiración en Charles Bott, al igual que Beatriz Potter West tuvo relación en Charles Bott, por eso lo he puesto en el medio, porque ambos tuvieron inspiración de él y los se centraron mucho en el tema de la pobreza, de la discriminación, y por eso lo enmarco en esa diapositiva como desigualdad social.